Saludamos en nuestros estudios al doctor Alfredo Rangel, él es analista político y experto en temas de seguridad. Doctor Rangel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. En Bogotá, Colombia, también saludamos a Carlos Holmes Trujillo, él es ex embajador de Colombia ante la Unión Europea. Ex embajador, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También saludamos al general Sergio Mantilla, él es comandante del Ejército de Colombia. General, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches, un saludo muy especial a toda la audiencia. General, quisiera empezar con usted, no sin antes pues, expresarle el sentimiento de dolor y del más sentido pésame por la muerte de sus 11 soldados en este departamento colombiano, en Arauca. Muchas gracias. Los hombres del Ejército de Colombia muertos en estos sucesos en Arauca tienen el reconocimiento de los héroes, su sacrificio no es en vano. Estos hombres se sacrificaron por darle protección al resto de los colombianos, particularmente a los ciudadanos del Arauca. Así lo reconocemos como el de unos héroes que se sacrificaron en las aras de la patria. ¿Qué fue lo que pasó en este municipio de Arauquito, que es fronterizo con Venezuela en la parte oriente de Colombia? ¿Qué fue lo que pasó con sus hombres, general? ¿Qué información tienen ustedes? La información es la siguiente, se trata de una unidad perteneciente a un batallón plan especial. Los batallones planes especiales son unidades diseñadas, armadas, equipadas y entrenadas con el propósito de garantizar la seguridad de la movilidad de los colombianos en las vías, en las carreteras, en este caso una carretera pavimentada, y también de la infraestructura eléctrica, los oleoductos, los puentes, es decir, la propiedad de los colombianos, la riqueza de los colombianos expresada en su infraestructura. La unidad fue atacada a las 16 horas, produciendo el resultado que ya conocemos, la muerte de 11 de nuestros hombres, un suboficial y 10 soldados, la mayoría de ellos del Tolima, de Ibagué. Lamentamos la muerte de estos hombres, nos duele mucho, exaltamos su memoria y los consideramos nuevamente unos héroes de la patria. Esta unidad de 11 hombres, según lo han denunciado algunos de sus padres, decían que era conformada por soldados que recientemente estaban en las filas militares y que a duras penas tenían un entrenamiento básico en el tema de orden público. Y usted acaba de decir que eran unidades que conforman hombres especiales con armamento especial. El batallón plan especial ¿Sí? Es un batallón que proporciona seguridad vial, seguridad a los puentes, seguridad a la infraestructura del país. Son unidades conformadas por soldados regulares. Los soldados regulares en el Ejército de Colombia suman entre 110.000 y 120.000 en un momento determinado del año, dependiendo de los contingentes que entran y salen de las filas del Ejército. Esos soldados regulares que le han servido bien, fiel y lealmente al Ejército durante los últimos 50 años, con ellos se adelantan muchas de las operaciones de control militar de área. En el caso que nos ocupa es una operación de esta índole, de control militar de área, para los cuales los soldados reciben un entrenamiento básico, un entrenamiento avanzado, que los capacita para enfrentar este tipo de situaciones. Es así como 3 días antes, a unos 10 o 15 kilómetros de donde sucedieron los hechos, las mismas tropas de la misma compañía sostuvieron combate con bandidos de las FARC, de estas mismas cuadrillas, en la que dieron muerte en desarrollo de operaciones militares a 2 de los integrantes de las FARC del 10º Frente que habían salido a quemar carrotanques, cumpliendo la función para los cuales estaban entrenados y para los cuales estaban preparados estos soldados del batallón plan especial número 16. Señor ex embajador de Colombia ante la Unión Europea, doctor Trujillo, ¿cómo le parecieron a usted las palabras del señor Rodrigo Rivera, hoy embajador de Colombia ante la Unión Europea en Bruselas, cuando da a conocer pues la cifra de los 11 militares muertos y pues obviamente acusando al grupo terrorista de las FARC de estos hechos? Me pareció muy apropiada y clara la intervención del embajador Rivera. Es importante tener en consideración que el escenario en el cual hizo las afirmaciones que el país escuchó fue el de la Subcomisión de Derechos Humanos, que es, como su nombre lo indica, una subcomisión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
ese es un escenario en el cual se analiza la situación relacionada con derechos humanos no solamente en Colombia, sino en el mundo, y en estos momentos dedica particular atención a Colombia en virtud del debate que se ha venido surtiendo relacionado con el acuerdo comercial que Colombia suscribió con la Unión Europea. Es entonces un escenario propicio, indicado, para hacer las denuncias que hizo el embajador Rivera el día de ayer. Yo aplaudo su actitud y me parece que corresponde a la necesidad del país y al cumplimiento de las obligaciones diplomáticas actuar de la manera como lo hizo el señor embajador. Doctor Alfredo Rangel, analista político, me gustaría que analizáramos esas palabras de Rodrigo Rivera en Bruselas. ¿A usted cómo le parecieron en la forma como él les da ese parte a la comunidad internacional de los hechos ocurridos el sábado pasado en este municipio fronterizo con Venezuela? Bueno, pues yo creo que es parte del deber del Estado colombiano el hacer las denuncias ante la comunidad internacional por todos los hechos de violencia propiciados por los grupos armados ilegales en nuestro país, para hacer ver a la comunidad internacional que el mayor violador de los derechos humanos en Colombia son los grupos guerrilleros, las BACRIM, los grupos armados al margen de la ley en general. Y me parece que es parte, digamos, de la labor de los embajadores hacer este tipo de denuncias. El gobierno ha reconocido también ante la comunidad internacional que se está viviendo un conflicto armado, pero obviamente debe exigir a estos grupos irregulares el cumplimiento del derecho internacional humanitario, tal y como el Estado colombiano se ha preocupado por seguir al pie de la letra todos los dictámenes de las reglas de la guerra, del derecho internacional humanitario, que precisamente tratan de regular estas confrontaciones irregulares que por definición pues son propicias para tanta barbarie, para tanto crimen como el que están cometiendo las guerrillas, en este caso, por ejemplo, en Arauca. Señor General Sergio Mantilla, comandante del Ejército de Colombia, ¿qué palabras o cómo reciben ustedes las palabras del presidente Juan Manuel Santos cuando dice que esta muerte de los 11 soldados se deriva de un error militar? En la primera inspección del sitio de los hechos, la hizo quien habla, se encontraron algunos procedimientos que no fueron seguidos a la letra. Más adelante, durante el sábado, se hizo una reunión el domingo se hizo una reunión con el señor presidente de la República, con el señor ministro de Defensa, el comandante general, analizando básicamente bajo un mecanismo que nosotros conocemos como la lección aprendida. En la lección aprendida tratamos en todo momento, así el evento haya sido bueno o haya sido malo, con o sin resultados, tratamos de aprender de qué podíamos haber hecho mejor. Y en este caso se llegó a la conclusión de que se habían podido hacer mejor una serie de eventos, el cual el señor presidente resaltó uno, que es el haber permanecido por más de 2 o 3 días en el mismo sitio sin moverse, pasar la noche en el mismo sitio. Esa es una oportunidad que se le presentó al grupo sedicioso, a los bandidos de las FARC, que los bandidos la aprovecharon. Quizás ese ya fue uno de los mayores inconvenientes que tuvo la patrulla, que en paz descansen nuestros héroes. Y se trata de este evento que resaltó en particular el señor presidente de la República. Sí, general, pero cuando ellos dicen que no se pueden mover o que no se mueven de ahí, ya diferentes versiones hablan que estaban rodeados y que estaban en la mira de diferentes francotiradores y estaban literalmente sitiados por miembros de las FARC. La pregunta es si ustedes recibieron... ¿Ustedes recibieron reporte de esa pedir apreciación refuerzos? no es correcta. No, esa apreciación no es correcta. ¿No estaban sitiados los soldados? No es correcta esa apreciación. No es correcta esa apreciación. ¿Los soldados no estaban sitiados? No es correcta. No es correcta esa apreciación. Las tropas, la otra parte de la unidad se encontraba a 1 kilómetro de distancia. Sí. La unidad, una vez se presenta el primer ataque, se gasta 20 minutos, que es más o menos lo que se cubre 1 kilómetro en esas condiciones del terreno en situación táctica, y refuerza. El comandante del batallón llega aproximadamente en 25 minutos, que se encontraba aún más lejos, en vehículos, llegó hasta el sitio sin mayores inconvenientes. No se trata de que hubieran estado en una situación de esas y que hubieran estado descuidados en esa posición. Ahora bien,
El punto aquí es, no vamos a entrar en controversia con los padres de familia, a quienes acompañamos, a quienes expresamos nuestras condolencias. Sí, porque Hoy, general, personalmente, mi general Navas y yo, a eso me refiero, porque es General la Navas y yo versión... tuvimos la oportunidad en Ibagué, tuvimos la oportunidad de presentarle nuestras condolencias a los padres y no vamos a entrar en confrontación con lo que ellos dicen, con lo que sus hijos les dijeron por teléfono, etcétera. Lo que la investigación hasta el momento arroja es que no estaban en una situación de esas, habían estado haciendo unos movimientos en los alrededores de la zona sin mayor tropiezo, habían salido a la carretera que se encuentra a unos 200 metros, etcétera. Así que una situación en que hubieran estado aislados, que hubieran estado abandonados, no se presentó.